Otra población original que formaría parte de la raíz de lo que ahora es Saltillo fue el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Es decir, la villa de Santiago del Saltillo era la villa fundada por españoles. De hecho, el nombre de villa significaba que no era una ciudad, tampoco era una aldea, es decir, era una población pequeña, como existían en España las villas, y estaba puesta bajo la advocación del apóstol Santiago el Mayor. Es decir, este apóstol cuya tumba está en Santiago de Compostela, justamente en Galicia, y que había sido la inspiración para los españoles para la reconquista, como le llaman en la península ibérica, contra los musulmanes de esta parte de lo que ahora es España. De manera que la villa de Santiago del Saltillo era una pequeña población, y en 1591, es decir, 14 años después de la fundación de la villa de Santiago del Saltillo, se funda un pueblo de indios tlaxcaltecas, traídos, caminando evidentemente desde uno de los señoríos de Tlaxcala, de Tizatlán, que habían acordado, un grupo grande de cerca de 400 familias, con el virrey Luis de Velasco II, de poblar algunos sitios de la parte al norte de México, en Querétaro, San Luis Potosí, y finalmente varias familias que van quedando en estos puntos. Los últimos que llegan a Saltillo, a la villa de Saltillo, 90 familias, la mayor parte muchachos jóvenes, con un hijo, 2 hijos, algunos solteros, y se les otorga el espacio que ocupa ahora la parte poniente del centro histórico. La calle de Allende era el límite, ahí se construyó una acequia, de manera que del lado oponiente estaban los españoles, del lado occidental oponiente estaban los tlaxcaltecas, y prácticamente pues por más de casi 300 años las dos poblaciones estuvieron divididas por esta acequia. Era el límite entre la villa y el pueblo en lo que es la calle de Allende. La calle de Allende tuvo muchos nombres, pero uno de ellos que llama la atención, sobre todo en la parte de Allende Norte, que se llamó en la época colonial la calle del Reventón. Uno piensa que pudiera ser un reventón de agua, donde pudiera haber un ojo de agua. Sin embargo, en realidad el nombre se debe a que esa calle, esa parte norte de Allende, se trazó lo que se llamaba al reventón de hilo, es decir, al estirar un hilo para poder mediar un espacio de otro. Claro, como vemos, la calle Allende no es muy recta, como muchas calles de Saltillo, pero eso se puede atribuir a las corrientes de agua, los pequeños arroyos que existían en la época. Los tlaxcaltecas que habitan en Saltillo, para que aceptaran venir, porque de hecho eran renuentes, se les autoriza por orden del virrey anteponer a su nombre el título de don fulano de tal, portar armas y montar a caballo, de manera que eran considerados como señores. El pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, esta población que inició junto a la villa española de Santiago del Saltillo, fue fundada el 13 de septiembre de 1591. El fundador fue Francisco de Urdiñola, un capitán de origen vasco, que fue uno de los grandes pacificadores de esta región septentrional de la Nueva España. El nombre de San Esteban se refiere a uno de los primeros mártires cristianos que murió en lo que ahora es Italia, murió apedreado por los romanos. De manera que los indígenas tlaxcaltecas sabían que al llegar a Saltillo podían también sufrir el martirio, ¿verdad?, frente a las etnias nómadas. Sin embargo, la relación no siempre era muy hostil con estos nómadas, huachichiles y rayados, que habitaban de una manera, digamos, itinerante esta región. Gracias a los tlaxcaltecas, Saltillo sobrevivió como población. Si bien estaba dividida en dos, el Valle de Saltillo, la parte española, la parte tlaxcalteca, hubo otras poblaciones como Monterrey que tuvieron que ser refundada, o Monclova, que fue refundada varias veces por la falta de consistencia, la falta de un soporte como el que ofrecieron en Saltillo los indígenas tlaxcaltecas. Ellos eran muy laboriosos, de hecho, desde mi punto de vista, fueron ellos quienes en buena medida alimentaron
a la población, a los españoles, incluso a lo largo de todo el periodo colonial. Y el pueblo de San Esteban estaba dividido en 4 o 5 barrios. El más importante era San Esteban, donde ahora está la iglesia San Esteban, hasta el mercado, que en ese entonces había una gran plaza y muy poquitas viviendas, y evidentemente la parroquia, es decir, una pequeña capilla que era, podríamos decir, menos de una tercera parte de lo que es la parroquia o el templo de San Esteban actual. Habría otro barrio que se llamaba San Buenaventura, en honor a uno de los dirigentes franciscanos italianos del siglo XIII. Otro barrio que todavía mantiene su nombre era Santa Anita, que justamente donde está la escalinata hacia el sur, hacia el norte, perdón, hacia abajo, y en la parte de arriba había una cruz de madera. Se acostumbraba a poner cruces de madera en montículos naturales en todas las poblaciones que los indios católicos ponían. Otros de los barrios era la Inmaculada Concepción y la Candelaria era el último. De manera que era una población pequeña para 90 familias que fue creciendo a lo largo del tiempo, y 40 o 50 años después de la fundación ya eran alrededor de 200 personas las tlaxcaltecas que habitaban en esta parte poniente del centro histórico. Es interesante el hecho de que entre españoles y tlaxcaltecas era muy poco común la mezcla o la integración étnica, es decir, no había una gran cantidad de matrimonios entre tlaxcaltecas y españoles, incluso porque los tlaxcaltecas no querían, ellos no se consideraban dignos, se consideraban de alguna manera superiores, podríamos decirlo en términos así un poco elásticos, a diferentes en todo caso a los españoles. Ellos transformaron prácticamente el valle en una serie de huertas que, si bien hay un fraile que en el siglo XVIII dice no estaban completamente alineadas, o sea, no tan alineadas, digamos, pero con muchos productos incluso traídos de España, como la manzana, el perón, la uva, la vid, y otros productos nativos como el tejocote, las nueces, el nogal de la región, etc. Además tenían cabras, tenían eventualmente una que otra vaca en sus propios corrales, y tenían gallinas, guajolotes, etc. De manera que eran eminentemente productivos. Había mucha agua en el valle, al grado que la manera en que regaban las huertas era por anegamiento, por anegación, es decir, llenaban de agua los cuadros donde estaban los árboles, y tenían no solamente en el valle de Saltillo, es decir, en lo que ahora es el centro histórico, sus viviendas, que eran viviendas muy sencillas con su pequeña huerta, sino que en lo que ahora es parte del norte y sur de la ciudad tenían sus cementeras o rancherías. Tenemos, por ejemplo, las cuevas, donde ahora es Landín. Tenían también el rancho de Mexiquito, cerca de la presidencia municipal. Tenían el arco de San Juanito, posiblemente rumbo a la calle de Álvarez. Es decir, San Lorenzo, las huertas de San Lorenzo, que funcionaron todavía hasta el siglo XX. De manera que los tlaxcaltecas eran muy expansivos en términos territoriales y de producción de árboles frutales, de hortalizas y también de ganado, sobre todo ganado menor. En tanto que los españoles se dedicaban más bien a la siembra de trigo, sobre todo en la parte de la Sierra de Arteaga, que es más fría porque el trigo requiere ciertamente frío, y el maíz, porque a diferencia del trigo, que solamente se obtiene una cosecha al año, el maíz se obtenía en 2 o hasta 3 ocasiones eventualmente al año, según algunos testimonios. De manera que esta convivencia, podríamos decir que hasta cierto punto era armónica entre españoles y tlaxcaltecas. No siempre lo fue, porque evidentemente había también abusos, principalmente de acuerdo a los testimonios por parte de los españoles, para apropiarse de las tierras de los tlaxcaltecas, o jóvenes españoles incluso que destruían en alguna fiesta, en alguna borrachera, las huertas de los tlaxcaltecas. Por otro lado, el lugar justamente donde estamos, que corresponde a la parte sur del templo de San Esteban, era el cementerio. Es decir, estos edificios que vemos aquí a mi espalda son del siglo XIX. Todavía hasta 1870
toda esta parte y hasta la calle de Abbott, de Ocampo Abbott, era el cementerio de los tlaxcaltecas. De manera que seguramente, tanto en el Banco como en la calle Padre Flores, en esta misma calle y hacia la calle de Abbott, existen osamentas tlaxcaltecas. Había incluso precios por las áreas. Era más cara la parte hacia el sur, curiosamente, que la parte hacia el norte. Y los tlaxcaltecas tenían para todo ese tipo de servicios religiosos, igual que los bautizos y los matrimonios, a lo que se llamaba curas doctrineros, que los apoyaban, aunque hay testimonios también que en ocasiones abusaban un poco de los indígenas. El cementerio finalmente se trasladó al actual cementerio San Esteban hacia la década de 1870, y fue entonces cuando se transformó toda esta zona que tenemos hacia el sur del templo San Esteban. Bueno, en Saltillo es muy común escuchar hablar del Cerro del Pueblo, el Cerro de Mauricio o el Arroyo del Pueblo. En realidad se refieren históricamente al pueblo tlaxcalteca. Recordemos, la villa es un nombre español, es una población medianamente pequeña que ocupaban los españoles, pero el pueblo, que viene de la palabra poblar, evidentemente, era de los tlaxcaltecas. Entonces, por eso ese nombre del cerro tan emblemático, y el cerro que está a un lado, que le llaman el Cerro de Mauricio, hacia el sur, por uno de los propietarios en la época de las huertas de esa zona. El Arroyo del Pueblo era el arroyo más caudaloso de la ciudad, y de hecho en algún momento le llegan a llamar el río Saltillo. Tiene otros nombres: Arroyo de la Encantada, Arroyo de la Barranca, Arroyo de la Presa, de acuerdo al tramo del que se trata, pero al hablar del Arroyo del Pueblo, que es el nombre más emblemático, se refiere evidentemente a los tlaxcaltecas, al pueblo de los tlaxcaltecas, al cual Saltillo le debe en buena medida su existencia.